Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Asaf Miranda, bienvenidos a un episodio más y les traigo un par de preguntas para empezar. ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir, es que así nací y pues así soy? Pero al mismo tiempo vemos hermanos criados por los mismos padres, en la misma casa, bajo las mismas reglas y aún así tienen personalidades completamente diferentes. No sé, uno puede ser muy tranquilo y el otro puede ser extremadamente explosivo. Uno puede ser muy sociable y el otro a lo mejor pues puede ser un poco más introvertido. Entonces aquí es donde surgen también un par de preguntas. ¿Nacemos de verdad siendo así? ¿En algún momento podemos cambiar? ¿Y por qué parece que algunas personas cuando llegan a Cristo pueden cambiar su vivir o su vida de forma radical? Precisamente hoy vamos a hablar un poco de esto. Vamos a empezar con una de las teorías más antiguas sobre la personalidad y también veremos qué dice la psicología moderna y como siempre pues vamos a aplicar y vamos a pasar todo esto por el filtro bíblico. Entonces, si te interesa, te invito a que te quedes y te pongas cómodo. Entonces, vamos a empezar con esta teoría, ¿no? La teoría de los cuatro humores hipocráticos. Quizás ya hayas escuchado hablar antes de estos cuatro humores, sin embargo, esta teoría viene todavía anterior a Hipócrates y todo comienza precisamente con un filósofo griego llamado Empédocles. Él vivió aproximadamente entre el 490 y 430 a.C. Entonces, Empédocles sostenía que todo el universo estaba compuesto por cuatro elementos fundamentales, tal como lo mejor lo en el Avatar de Nickelodeon, es fuego, aire, agua y tierra. Y él decía que estos cuatro elementos eran la raíz de toda la materia y de la vida misma. Y además él concebía que la salud dependía del balance de estos cuatro elementos dentro del ser humano. Entonces, después, precisamente por ahí del año 370 a.C., es cuando ya viene precisamente Hipócrates. Entonces, Hipócrates lo que hace es que él relacionaba los fluidos corporales con esta teoría de Empédocles y precisamente él decía que estos eran humores o los llamó humores y según él influían directamente en la salud. De hecho, por ahí a lo mejor si te suena Hipócrates es porque precisamente él se considera el padre de la medicina. Y por eso es que los doctores hacen su juramento hipocrático, ¿no? Entonces él relacionaba el aire con la sangre, que a la vez relacionaba con el corazón, con alguien sanguíneo, que era alegre y sociable. Relacionaba el fuego con la bilis amarilla, que era, a su vez relacionaba con el hígado, y decía que era de alguien colérico, que era alguien apasionado e impulsivo. Y también él relacionaba la tierra con la bilis negra, que a su vez relacionaba con el vaso, ese órgano que es precisamente tu filtro sanguíneo y genera anticuerpos y decía que era alguien melancólico, o sea, alguien reflexivo, sensible y propenso a la tristeza. Y por último, él sostenía que la flema se relacionaba con los pulmones, perdón, el agua con la flema con los pulmones, y que era el carácter flemático de alguien calmado, paciente y sereno. Entonces, sobre esta base se desarrollaron algunos de los primeros tratamientos médicos de la historia. De nuevo, Hipócrates considerado el padre de la medicina. Entonces se creía que las enfermedades eran causadas por un desequilibrio de estos humores y por esto mismo es que los médicos intentaban restaurar este equilibrio mediante cambios en la dieta o eliminando el exceso de algún humor. O sea, básicamente en tu dieta tienes que incluir y comerte todo eso que te hace falta y te sacamos lo que te sobra. Y de hecho, por ahí es que surge la práctica de la famosísima sangría griega que pues era sacarte el exceso de sangre, ¿no? Curiosamente es una práctica que a la fecha se hace de manera controlada y es un procedimiento que se llama flebotomía terapéutica. Y es únicamente para ciertas enfermedades muy específicas, únicamente un médico con cédula te debe de recomendar este tratamiento. No lo hagas tú solito, ¿vale? Entonces, posteriormente en el siglo II después de Cristo, llega un médico y filósofo romano llamado Galeno de Pérgamo, que precisamente observó que estos mismos humores parecían explicar ciertas tendencias de la conducta humana. Entonces, Galeno llegó a la conclusión de que las proporciones de estos humores influían en la personalidad y que era muy extraño que estuvieran todas en un perfecto balance o equilibradas
Y por eso explicaba por qué las personas se comportaban de maneras tan diferentes. O sea, básicamente esto explicaba por qué es que cada quien tenía su propia personalidad. Entonces, según Galeno, las personas podían clasificarse principalmente en 4 temperamentos, tomándolo directamente de lo que decía Hipócrates. Entonces él decía que existían las personas de carácter sanguíneo. Eran personas alegres, optimistas, expresivas y sociables. Entonces es precisamente este tipo de personas que parece que pueden hacer amigos en cualquier parte, que lo deja solito con un bote de basura y le saca plática, ¿no? Y precisamente suelen contagiar su entusiasmo a quienes los rodean. Algunos ejemplos de personalidades famosas de este tipo de carácter podría ser Robbie Williams o el mismísimo creador del ratón, Walt Disney. De ahí seguiría el carácter colérico, que es precisamente relacionado con personas apasionadas, personas decididas, muy competitivas y también muy orientadas a objetivos. Entonces son personas que suelen tomar la iniciativa, llegan a liderar proyectos y persiguen metas con mucha intensidad. Estos son algunos ejemplos de nuevo, personalidades famosas. Para este tipo de carácter pudiera ser Steve Jobs, el creador de Apple, o Sir Winston Churchill, quien precisamente fue pieza clave para el desembarque de Normandía y después pelear la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De ahí sigue el carácter melancólico, que se relaciona con gente sensible, profunda, analítica y también gente reflexiva. Y precisamente este tipo de gente suele destacar en áreas un poco más artísticas o áreas intelectuales o simplemente en algo donde se requiere muchísima atención al detalle. Ejemplos podrían ser el mismísimo pintor neerlandés Vincent van Gogh o el expresidente estadounidense Abraham Lincoln, ¿no? De ahí seguiría el carácter flemático, que precisamente es gente que es muy paciente, es tranquila, es equilibrada y también tienden a ser más diplomáticos. Y precisamente son esas las personas que mantienen la calma cuando hay un tema, no sé, un problema, algún caos y todos los demás están perdiendo la cabeza y ellos precisamente como que conservan la compostura, ¿no? Entonces, ejemplos de personalidades públicas pueden ser, no sé, Keanu Reeves, el actor, o Fred Rogers. Y vamos, antes de que alguien brinque a los comentarios y me comience a escribir que estoy mal o que estoy citando mal a algunas personas, evidentemente ninguno de estos personajes fue evaluado por Galeno y tampoco por algún psicólogo moderno que a lo mejor hayan salido al público a decir, ¿no? Entonces simplemente son ejemplos ilustrativos basados en rasgos de carácter o de personalidad que son conocidos públicamente. A lo mejor sus psicólogos personales podrán decirnos algo diferente, ¿no? Pero bueno, aunque ya sabemos la teoría de los humores, no es considerada como una explicación científica válida de la personalidad ni de la medicina. Pero aún así resulta fascinante que desde hace más de 2000 años la humanidad ha estado intentando responder exactamente la misma pregunta que seguimos haciéndonos hoy día. Y esta es que el por qué somos tan diferentes unos de otros. Y precisamente es aquí donde ya entramos al campo de la psicología moderna. Y precisamente una de las personas más influyentes del siglo XX dentro de este campo es Hans Eysenck. Heinz Eysenck es un psicólogo o fue un psicólogo de origen alemán que pasó la mayor parte de su carrera profesional desarrollándose en el Reino Unido. Entonces, él es considerado uno de los máximos referentes del estudio científico de la personalidad, precisamente. Y su enfoque siempre fue un poco más cargado hacia la teoría de los rasgos, o sea, sí, de los rasgos de la personalidad, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el trabajo de Eysenck proponía que nuestra conducta está influenciada por ciertos atributos relativamente estables que predisponen a una persona a actuar de determinada manera según las circunstancias. O sea, también hay esa posibilidad al cambio. ¿Por qué lo digo así? Porque estos rasgos no son una sentencia permanente. Eysenck sostenía que muchos de estos rasgos tienen una base biológica importante, sí. Sin embargo, también reconocía que el entorno, las experiencias de vida y el aprendizaje pues, del diario vivir pueden influir directamente en la conducta de las personas. Entonces, dicho de otra forma, nacemos con ciertas predisposiciones,
Pero eso no significa que estemos condenados a comportarnos igual el resto de nuestras vidas, ¿no? No vas a ser la misma persona toda la vida. Entonces, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, varios psicólogos, psiquiatras y demás profesionales de la salud mental comenzaron a estudiar a miles de soldados que pues se enfrentaron a varias pues situaciones de la posguerra, ¿no? O sea, de entrada pues el famosísimo PTSD. Entonces precisamente se enfocaron en personas que desarrollaban ansiedad severa, trastornos emocionales bajo presión y también veían que personas que habían pasado por lo mismo resistían muchísimo mejor el mismo tipo de experiencia traumática que era una guerra. Entonces, estas investigaciones reforzaron la idea de que existen diferencias relevantes en la personalidad y que estas influyen en cómo reaccionamos ante el mundo. Entonces, con base a estas observaciones, EINSEC desarrolló el famosísimo modelo PEN o PEN, y ahí te los voy desglosando, ¿no? Entonces, la letra P corresponde precisamente al psicoticismo. Este está relacionado con la impulsividad, con la agresividad y la dureza emocional y poca empatía. Entonces, a lo mejor por ahí te suena la palabra psicótico. La letra E corresponde precisamente a extraversión. Y lo que hace es que describe la tendencia a buscar una interacción social, actividades y emociones más relacionadas a temas de estimulación. Y para la letra N corresponde precisamente al neuroticismo. Por ahí a lo mejor te va a sonar alguien neurótico, porque precisamente describe la tendencia a experimentar emociones negativas como ansiedad, preocupación, inseguridad o cambios emocionales frecuentes, ¿verdad? Entonces, uno de los hallazgos más conocidos de EINSEC fue precisamente su propuesta sobre la activación cortical. A ver, simplificando mucho, lo que hizo fue que observó a algunas personas y cómo es que éstas parecían tener el cerebro naturalmente más estimulado que otras. Y esto lo que hacía es que hacía que las personas introvertidas, por ejemplo, solieran sentirse más cómodas en ambientes tranquilos y que podían agotarse un poco más rápido en situaciones con demasiadas estimulaciones. Y por ahí también observa que las personas extrovertidas, por el contrario, suelen buscar una interacción social, buscan actividades y emociones intensas y que necesitan una mayor estimulación externa para sentirse activos. Entonces lo interesante es que tanto para EINSEC como para gran parte de la psicología moderna, la personalidad influye en nuestra conducta, pero no determina completamente quiénes llegamos a ser o quiénes podemos llegar a ser. Y precisamente esa es una idea que lleva directamente a la siguiente pregunta. ¿Es posible cambiar cuando llegamos a la iglesia? A ver, la respuesta corta es que sí. Pero esto se tiene que analizar precisamente desde dos perspectivas que son a lo mejor contrarias, realmente no contrarias, pero pues que sí muchas veces dentro de la iglesia o dependiendo de qué iglesia vayas la podemos las podemos como que contraponer. Y lo que trato de hacer ahorita es que encuentres esa relación y que veas que pues no hay que contraponer ciertas cosas. Empezando precisamente con la perspectiva psicosocial. O sea que vamos a ver cómo se comporta la persona, ¿no? Porque cuando llegamos a una iglesia, precisamente entramos a una comunidad. Y hay que entender que el ser humano es profundamente social. De hecho, si lo quieres ver antropológicamente, los humanos somos animales gregarios, o sea, buscamos estar en manada o en tribus. Y nos guste o no, precisamente terminamos pareciéndonos a las personas con las que convivimos. Precisamente de ahí viene el dicho, ¿no? Que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Entonces, cuando nos rodeamos de personas que valoran la honestidad, el servicio, el perdón, la unidad familiar y la responsabilidad, es natural que estas conductas comiencen a influenciarnos directamente. Por eso es que el apóstol Pablo lo resumió perfectamente en 1 Corintios 15:33. Y leyéndote lo de la Reina Valera 1960, dice: no erréis, o sea, no te equivoques, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, dependiendo del grupo donde tú estés,
tú puedes cambiar o mejorar tu carácter para bien o para mal. Y precisamente cuando llegan a la iglesia dejan de lado esos hábitos dañinos y los reemplazan por algunos más saludables, o sea, sustituyen viejas rutinas por nuevas rutinas. Menos tiempo a lo mejor en ambientes destructivos, o sea, a lo mejor ya no es tan factible que te vayas de fiesta cada fin de semana. Y pues también esto relaciona con que menos tiempo con compañías que refuerzan este tipo de conductas dañinas. Y esto pues a su vez te lleva a tener más tiempo sirviendo, leyendo la Biblia y desarrollando relaciones un poco más sanas. De hecho, esto coincide bastante con lo que explica James Clear en su libro Hábitos Atómicos, que te recomiendo que lo leas, sí está muy bueno. Entonces lo que él dice es que los hábitos pueden modificarse cuando cambiamos nuestro entorno, nuestras rutinas y nuestra identidad. Y ponle un pin a esa palabrita de identidad. Porque incluso dentro de algunos enfoques terapéuticos modernos, de hecho dentro de la terapia cognitivo-conductual, te recomiendan o que hagas meditación o que ores, porque la gratitud, la reflexión y la oración pueden ayudarte a regular emociones, disminuir el estrés y fortalecer el sentido de propósito. Y cuando una persona encuentra su propósito, muchas conductas destructivas comienzan a perder fuerza. Y ojo que te lo digo, comienzan a perder fuerza. La explicación psicológica es, pues digamos, relativamente sencilla. Muchas veces las adicciones, la agresividad, el escapismo, o sea, el tender a evitar el conflicto y los problemas, y otras ciertas conductas problemáticas están relacionadas directamente con vacíos emocionales y el aislamiento que nos generan. Y precisamente esto nos hace una falta de un sentido de pertenencia. Entonces, cuando estos vacíos comienzan a ser atendidos y empiezan a ser llenados por Dios, precisamente, la conducta naturalmente va a empezar a cambiar. Y de hecho, ahí es donde ya podemos aplicar directamente el filtro bíblico, porque la Biblia, teológicamente, va todavía mucho más profundo. Entonces, desde una perspectiva teológica, el cambio no ocurre por mera fuerza de voluntad. Y de hecho, si tú quieres dejar hábitos o quieres dejar adicciones por fuerza de voluntad y ya lo has intentado, sabes que así no funciona. Esto más bien es el resultado de una transformación interna. Precisamente en todos los evangelios aparece la palabra griega metanoia. Generalmente en tu Biblia lo vas a encontrar traducido como arrepentimiento. Sin embargo, en el griego original, literalmente metanoia significa cambio de mente. ¿Qué quiere decir esto? Que cambiar nuestra forma de pensar nos va a beneficiar o nos puede llegar a afectar también. Entonces, cuando una persona cambia la manera de pensar, inevitablemente va a cambiar su manera de vivir. De hecho, ese es el eslogan y el motto de nosotros de Iglesia Encuentro Internacional, que es cambia tu pensar, cambia tu vivir. Y esto lo tomamos precisamente de 2 Corintios 5:17, porque el apóstol Pablo aquí es donde escribe, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, ¿no? Y a lo mejor hasta, como lo hice yo ahorita, nos los aprendemos de memoria y crecemos repitiéndolo. Pero esto es importante porque la idea es que no nos portemos bien para que Dios nos acepte, ¿vale? De hecho, la idea es exactamente contraria. La cuestión aquí es que Dios ya nos aceptó por mera gracia. Y es precisamente esa aceptación como hijos adoptados que transforma nuestro corazón y como consecuencia comienza a manifestar los frutos del Espíritu Santo, que de nuevo son amor, gozo, paz, paciencia, templanza, mansedumbre. Entonces acá el hecho es, ya no actuamos únicamente por miedo al castigo, ¿no? Al pórtate bien porque si no te va a pasar esto, o te vas a condenar eternamente. Porque realmente eso sería nada más mantener las apariencias. Actuamos desde la gratitud hacia Dios. Entonces podríamos decir que el cambio es una respuesta natural al amor que hemos recibido de parte de Dios. Entonces me gustaría ir cerrando este episodio con un par de puntos, y es que la pregunta muchas veces es si el ir a la iglesia garantiza automáticamente un cambio de conducta. Pese a que sí cambiamos, no necesariamente va a ser un cambio en automático, ¿verdad?
Vamos, una persona puede asistir durante años a la iglesia, pues por mera tradición, por presión social, a lo mejor por costumbre, o incluso por mera imagen pública, ¿no? Por simplemente guardar las apariencias. Y aquí es donde ya caemos dentro de esa parte de ser personas religiosas, personas precisamente hipócritas, porque a lo mejor por fuera aparentamos ser algo y por dentro y en lo privado seguimos haciendo lo que ya sabemos que está mal y seguimos actuando mal y seguimos siendo los mismos. Entonces, el verdadero cambio comienza cuando existe la convicción interna y genuina de arrepentimiento, y eso nos va a llevar a buscar un cambio real. Entonces, cuando nosotros permitimos que Dios transforme nuestra manera de pensar, precisamente eh, acabamos nosotros de despertar esa convicción del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si tú eres nuevo en la iglesia o en la fe y todavía estás batallando con hábitos o con cosas que a lo mejor consideras normales, pero que en la Biblia vas a encontrarte que no está bien que lo hagamos, no te preocupes. O sea, vamos, la transformación rara vez ocurre de manera instantánea. Normalmente toda transformación es un proceso, y es un proceso en el que habrá avances, habrá tropiezos, habrá momentos de frustración, a lo mejor también habrá uno que otro momento de crecimiento. Y esto a su vez nos va a llevar a madurar. Nos lleva a madurar como personas de fe, pero también en lo personal. Entonces, mientras tú y yo sigamos caminando con Cristo, aprendiendo de su palabra y permitiendo que Él moldee nuestro corazón, comenzaremos a ver cambios antes, y cambios que a lo mejor en su momento pudiéramos nosotros considerar imposibles. Porque el Evangelio, si te soy honesto, no te promete que seas perfecto. Vamos, Dios no vino por personas perfectas, sino que el Evangelio promete personas transformadas. Y esa es una transformación que si dejamos que Cristo haga en nosotros, va a durar toda la vida. ¿Lo dejarías? Entonces, esto es todo lo que tengo para ti esta semana. Si te está sirviendo este contenido, te invito a que le dejes un like para que el algoritmo me ayude a llegar a más personas. Si te está sirviendo y consideras que le puede servir a alguien más, te invito a que también se lo compartas. Y pues no me gustaría irme sin antes recordarte como cada semana que pues, yo no soy Dios, yo no lo sé todo, yo no tengo todas las respuestas, pero sí soy alguien que busca aquel que es la fuente de toda sabiduría. Gracias y nos vemos la siguiente semana.